La iglesia para mí es una bendición de Dios. La iglesia para mí significa servir a Dios. La iglesia para mí significa tener compañerismo cristiano. Bueno, la iglesia para mí es mi segunda casa, es el templo de Dios, donde he adquirido conocimiento de La Él. iglesia para mí significa mi segundo hogar. La iglesia para mí es mi familia espiritual, mi segundo hogar, es donde comparto con mis mejores amigos. La iglesia para mí es amar a la gente incondicionalmente y servirle a Dios. La iglesia para mí es algo especial. La iglesia para mí es mi familia. La iglesia para mí es donde están mis amigos. La iglesia para nosotras es un estilo de vida. La iglesia para mí es amor cristiano. La iglesia para mí es compañerismo cristiano. La iglesia para mí somos todos. La iglesia para mí es mi familia y mi segundo hogar. La iglesia para nosotras es un lugar especial. La iglesia para mí es columna y baluarte. La iglesia para nosotros es sinónimo de amor. La iglesia para mí es mi segundo hogar. La iglesia para mí es donde se predica la sana doctrina. La iglesia para mí es la familia de la fe. ¿Y usted la iglesia? Les saluda el pastor Maldonado desde Santiago de Veraguas, a todos aquellos que nos están sintonizando, especialmente a los hermanos de la Iglesia Bautista Bíblica Ebenezer. Bienvenidos a todos, que el Señor me los bendiga. Y bueno, una vez más regresamos por este canal, ¿verdad?, para la enseñanza de la palabra de Dios. En esta ocasión les voy a pedir, por favor, que busquen en el primer libro de Samuel, el capítulo número 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17, el verso número 26. Vamos a estar viendo la historia aquí, algo en la vida de David, algo muy emocionante y muy interesante que sucedió en la vida de David. Así que les voy a pedir que busquen ese pasaje. Dice la palabra de Dios así de la siguiente manera: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Voy a orar y empezamos con la enseñanza de esta mañana. Señor, te doy gracias, Padre Santo, por esta mañana. Gracias a Dios, Señor, por un día más. Señor, te amamos, a ti sea honra y gloria, Padre. Y Señor, usa este mensaje. Señor, deme sabiduría, lléname de entendimiento, lléname de su poder, Dios, y tu Santo Espíritu haga la obra en los corazones de aquellos que ven y escuchan, Dios, este mensaje, y también, Dios, en mi corazón. Te amamos, Padre, guía todo en nombre de Jesús. Amén. Bueno, seguimos estando en la línea de batalla. Sabemos que estamos viviendo en tiempos difíciles y vamos a ver esta mañana esta enseñanza en la vida de David, ¿verdad? Todos nosotros conocemos esta historia ya. Esta historia, para aquellos que han leído la palabra de Dios, saben que es una historia emocionante, ¿verdad? La historia de David y Goliat, y recordamos mucho porque fue algo insigne, ¿verdad? Y es una de las historias más impresionantes dentro de las Escrituras, ¿verdad? En este caso en el Antiguo Testamento. Todos sabemos que los filisteos pues tenían como paladín a ese filisteo llamado Goliat, ¿verdad? Era un hombre que aproximadamente podría medir cerca de 3 metros de estatura, puede ser un poquito menos, poquito más. Era un hombre alto, algunos le llaman gigante, precisamente por la estatura que tenía. Era un hombre de guerra, no había comparación, no había guerrero que pudiera ponerse con él para pelear, ¿verdad?, y poder vencerle. Pero en esta ocasión está el filisteo Goliat provocando a los escuadrones del ejército de Dios, el pueblo de Israel, y ahí no había nadie que se hubiera levantado, que hubiera podido, ¿verdad?, pensar, no, yo voy a pelear con este. Inclusive Saúl, que era el rey del pueblo de Israel, no se atrevía, ¿verdad?, tenía miedo de enfrentarse a Goliat, tal vez pensando que Goliat lo podía matar, y obviamente podría ser que lo podía matar también, ¿verdad? Entonces había esa pugna entre el pueblo de Dios y los filisteos. Y un día llegó un jovencito, aproximadamente 17 años por ahí llegó, ¿verdad? Fue a llevar comida para sus hermanos, enviado por su papá Isaí. Entonces se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y él pregunta: ¿qué harán? En el versículo 26 que leímos hace un instante, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Entonces
está este joven, ¿verdad?, cuidador de ovejas, pastor de ovejas, preguntando qué sucede. Sabemos por la historia que sus hermanos mayores le reprocharon eso, que había ido allá para ver la guerra y todas esas cosas, pero de repente se aparece David y dice, ¿qué harán? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Verdad? A quien venciere a ese filisteo. Y hermano, quiero tomar esa frase de David, esa palabra de David allí donde dice, ¿qué harán al que venciere? Obviamente está hablando del filisteo, pero hermanos, la palabra de Dios nos enseña a nosotros que nosotros los cristianos somos más que vencedores, ¿verdad? Sabemos que estamos en tiempos difíciles. Y para David fue difícil, no vaya usted a pensar que fue fácil enfrentarse a Goliat, pero vamos a ver tres cosas que hizo David que le dieron esa confianza, esa fe, ¿verdad?, esa esperanza de que con Dios él podía vencer. Número uno, quiero decirles que David confrontó a Goliat con decisión. En el verso 32 del mismo capítulo, primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 32 dice, y David dijo a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y, mira esa palabra, peleará, dice la palabra de Dios, peleará contra este filisteo. Ahí vemos un joven que tomó una decisión. Mis hermanos queridos que me están escuchando aquí en Santiago y tal vez en otras partes del país, ¿verdad? La vida cristiana es de valiente. La vida cristiana es de valiente. La vida cristiana, aunque no es fácil, aunque hay pruebas, batallas y luchas en la vida del cristiano o de la cristiana, tienes que entender que la vida cristiana es para valientes, ¿verdad? Aunque nos critiquen, aunque te critiquen, especialmente si usted es un hermano, una hermana o una familia que está llegando nueva a la iglesia, es muy posible que usted vaya a tener algunos ataques, ¿verdad?, de críticas por aquellas personas que pueden ser bien su familia, pueden ser amistades, pueden ser compañeros de trabajo, y no digo que es en todos los casos. Hay personas que yo sé que se emocionan, ¿verdad?, cuando miembros de su familia se encarrilan en los caminos del Señor, o vienen a los caminos del Señor, o siguen los caminos del Señor. Y lo mismo que sucede tal vez en cuanto a la crítica, tal vez también sucede con aquellas personas que se animan al ver que algún familiar está yendo a la iglesia. Puede ser un familiar, puede ser un compañero de trabajo, puede ser un vecino, una vecina, ¿verdad? Entonces, pero también sabemos y entendemos lo que ya tenemos años de tener una vida cristiana, ¿verdad? Con el favor de Dios, sabemos que la vida cristiana es para valientes. Van a suceder cosas, vas a tener pruebas, vas a tener lucha, vas a tener batallas, y sabe que también, obviamente, y no te extrañe, va a haber gente que te va a criticar cuando usted viene a la iglesia. Es una bendición venir a la iglesia, es un privilegio venir a la casa de Dios para escuchar la palabra del Señor. Es una bendición poder hacer nuevos amigos en la casa de Dios. Pero la vida cristiana es para valientes. David confrontó a Goliat con decisión. Y esta mañana quiero animarte a que decidas tomar una decisión. Es lamentable, y no lo digo solamente por el mundo cristiano aquí en nuestro país, en Panamá, sino en otras partes del mundo, podemos escuchar que mucha gente a raíz de la pandemia se han alejado de Dios. Hay mucha gente que tal vez, y no estoy cuestionando ni juzgando, pero tal vez muchos hermanos, muchas hermanas en Cristo, y aunque han muerto muchos hermanos en Cristo, pastores, siervos de Dios, siervas de Dios han muerto, ¿verdad? Amistades, familiares por esto del COVID. También es cierto que muchos hermanos se han alejado de Dios. Y no voy a cuestionar, ¿verdad? Puede ser que la depresión, puede ser que ellos están luchando, ¿verdad?, con eso de que no es fácil vivir. Algunos han perdido sus trabajos y todas esas cosas, pero ¿sabe qué? La vida cristiana, aunque no sea fácil, es una vida cristiana para valientes, y se hace con decisiones. Si tu decisión ha sido alejarte de Dios, déjame decirte que estás mal. Si tu decisión ha sido que te has desanimado por alguna otra razón, déjame decirte que no está bien, ¿verdad? El desánimo es pecado. El cristiano no tiene por qué desanimarse a causa de la pandemia. Y yo sé que hemos pasado situaciones difíciles, o estamos pasando alguna situación difícil, pero necesitas tomar decisiones, pero no decisiones que te alejen de Dios.
No decisiones que te alejen de la iglesia, no decisiones que te alejen de amistades cristianas que pudieras tener. La vida cristiana es una vida de valientes, es para valientes aunque te critiquen, no importa que te critiquen. Las palabras no matan, ¿verdad? Las palabras, aunque dice la palabra de Dios que hay palabras que son como golpe de espada, hay palabras que sí golpean, que hieren, pero ¿sabe qué? Necesitas tomar la decisión que tomó David, necesitas enfrentar, y David enfrentó, dice, y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Entonces, hermanos, número uno, ¿sabes qué? Enfrenta a tu Goliat. Si tienes un Goliat delante de ti, si hay un gigante delante de ti que tú piensas que tú no lo puedes vencer, déjame decirte que en el nombre del Señor sí lo puedes vencer con la ayuda de Dios. No le hagas caso a lo que te dice la gente, no hagas caso al que te critica, no hagas caso a lo que te inventen. Ahora, vive para Dios, vive una vida cristiana piadosa, ¿verdad? Y olvídate lo demás, pero afronta la vida cristiana con decisiones, pero con decisiones sabias. No es una decisión sabia cuando te alejas de Dios. No le eches la culpa a Dios por la pandemia, no le eches la culpa a la iglesia por la pandemia. Nadie tiene la culpa de la pandemia. Llegó, nos tocó en esta época, ha sido difícil, ¿verdad? Pero mantente valientemente en las cosas de Dios. Sé valiente, afronta las cosas con valentía, no te rindas y vuelve a los caminos del Señor, ¿verdad? Una decisión correcta, si estás alejado de Dios o alejada de Dios, es que regreses a los caminos del Señor. Arregla tu vida con Dios, arregla tu vida con Dios. David enfrenta las cosas con buenas decisiones. Adopta, ¿verdad?, la idea de que tengo que reaccionar, tengo que tomar las cosas bien, pues, tengo que tomar decisiones correctas. Enfrenta las cosas, no deje que las cosas pasen sin tomar una decisión. Ahora, obviamente, decisión para el Señor, decisiones para Dios. Pídale a Dios que te dé sabiduría. David no solamente enfrentó a Goliat con decisión, pero David también enfrentó a Goliat con valentía. Mira, por favor, el verso 34. Primer libro de Samuel, capítulo 17, el verso 34. Vamos a estar allí en ese mismo pasaje, viendo el contexto de los pasajes que estamos leyendo allí, para tener una idea de qué estamos hablando. Primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso o tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Mire, yo le voy a decir la verdad. ¿Qué usted hace si se encuentra con un oso cara a cara? No un osito pequeñito recién nacido, un oso mucho más alto que nosotros. ¿Qué hace usted si se encuentra con un león? ¿Qué hace usted si un león ataca a un familiar suyo? ¿Verdad? Dice la palabra de Dios que David dice: yo salía tras él, lo hería, lo libraba de su boca. O sea que da la idea de que estos animales, ¿verdad?, buscaban dentro del rebaño, y ahí dice la palabra de Dios: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Dice en el versículo 35, salía yo tras él, lo hería y lo libraba de su boca. David era valiente, David tenía valentía, era un muchacho valiente, y por lo que sabemos de David, David fue un hombre muy valiente desde muchacho. Obviamente no era fácil cuidar un rebaño en la noche y tener el peligro de toda esta clase de animales, ¿verdad? Pero David afrontó toda esa situación con valentía. La vida cristiana es una vida que debe enfrentarse con decisiones. La vida cristiana es una vida que debe afrontarse con valentía. Valentía. Ser valiente. Nos van a criticar en el trabajo, nos van a criticar, tal vez nuestra familia nos va a criticar, nos van a criticar tal vez hasta nuestros propios amigos, nos van a criticar tal vez los vecinos, van a haber críticas, pero ¿sabe qué? Debemos mantener nuestra posición. Debemos mantener nuestra posición en la vida cristiana con valentía. No tengan miedo a vivir para Dios. Ay, pero es que yo voy a la iglesia y ¿qué van a decir? Ay, es que yo voy a hacer eso para Dios, pero ¿qué van a decir? Mira, el mundo ha pagado demasiado mal toda su historia, y cristianos han dado su vida con valentía sirviendo a Dios. Entonces no tengan miedo de vivir para Dios. Sabemos que estamos en tiempos difíciles y a lo mejor van a venir tiempos más difíciles,
Cristo está por venir, Cristo va a venir, y gloria a Dios, Él viene, y Él dijo que va a venir, y Él va a venir, es algo inminente, ¿verdad? Entonces sería bueno que Jesús, si viene, nos encontrara viviendo con valentía la vida cristiana. Sí, tenemos que cuidarnos del COVID, tenemos que usar máscaras, tenemos que lavarnos las manos y todas las cosas que ya sabemos que tenemos que hacer. Entonces, pero hay que vivir la vida con valentía. David fue valiente al decirle al rey, rey, ¿sabe qué? Yo agarro ese león, yo agarro ese oso, yo libro esa ovejita, yo la libro de su boca y yo los mato y yo puedo. Si yo ya me enfrenté con un león y ya me enfrenté con un oso, yo puedo enfrentarme en el nombre del Señor, puedo enfrentarme con ese gigante Goliat, con ese filisteo incircunciso, con ese hombre de guerra que estaba todo forrado, ¿verdad? Con grebas y bronce y mallas y cosas, ¿verdad? Era un hombre que tenía una lanza y su casco, ¿verdad? Aunque tenía desprotegido aquí en la frente, porque sabemos que ahí fue donde entró la piedra que lo mató cuando David usó la onda, ¿verdad? Y en el nombre del Señor tiró la piedra y la piedra quedó, dice la palabra de Dios, que quedó clavada. ¿Sabe qué? David era valiente. Hay cosas tal vez que nos cuestan enfrentar con valentía, pero ¿sabe qué? No tenga miedo de vivir para Dios. Muchas veces Dios demanda fe, tenemos que tener fe en lo que hacemos y dejar que Dios haga el resto. Solamente hágalo y deje que Dios haga el resto. Entonces, hermanos, ¿sabe qué? David fue un hombre que afrontó con decisiones sabias, porque fue una decisión enfrentar a Goliat, pero lo hizo con valentía. Nos hace falta enfrentar cosas con valentía. Somos valientes para muchas cosas. Somos valientes para hacer muchas cosas que a veces no tienen sentido. Somos valientes, ¿verdad? Como dicen por ahí, tiramos la piedra y escondemos la mano. Somos valientes para muchas cosas. Pero la vida cristiana demanda valentía, decisiones, valentía en cuanto a las cosas que hacemos. No estoy diciendo de faltar respeto a alguien o de golpear a alguien, nada de esas cosas. Te digo que las decisiones que tú necesitas tomarlas, te necesitas tomar con valentía, ser valiente y esperar que Dios dé la respuesta, dé el resultado por la fe que tuviste, ¿verdad? Mostrando valentía en lo que haces. Entonces no tenga miedo de vivir para Dios. Yo puedo contar muchas anécdotas y cosas que me han pasado, ¿verdad? Cosas que he vivido a través de todos estos años. Y lo único que tengo que ser es agradecido con Dios, dar gracias a Dios por todas las cosas que Dios ha permitido, porque muchas de las cosas que Dios ha permitido, aunque no han sido cosas, ¿verdad?, que han sido fácil de digerir y tratar en mi vida, pues muchas de esas cosas me han hecho fuerte, me han hecho madurar en cuanto a las cosas de Dios. Y sabe que aunque no ha sido fácil ser valiente, pues aquí estamos. Entonces yo le animo a usted, sea valiente, viva para Dios. ¿Cuál es el miedo que tiene? Por quedar bien. No viva para Dios para quedar bien con otros. Viva bien para Dios porque usted ama a Dios y usted es agradecido con Dios, agradecida con Dios por todas las cosas que Dios le ha dado. Y sea valiente, no tenga temor. Dios está con nosotros. Dios la ha cuidado, Dios ha sido bueno, Dios la ha provisto. Dios envía a sus ángeles, Dios para protección. Gloria a Dios por eso. Así como envió Dios y ayuda a Daniel en el foso de los leones, así como envió Dios ayuda a los 3 jóvenes en el horno de fuego. Fueron gente valiente, ¿verdad? Obviamente otros más en la Biblia. Y número 3, ¿sabe qué? David enfrentó a Goliat con astucia. Mire el verso 48, primer libro de Samuel 17, 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó a echar a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Tal vez David no tenía esa fuerza, esa estatura, pero era habilidoso, era astuto, ¿verdad? David enfrentó a Goliat con astucia, fue astuto. ¿Sabe qué? A veces nos hace falta ser astuto. ¿Astuto para qué, pastor? Bueno, astutos para atacar nuestros malos hábitos. Astuto, ¿verdad? Para reforzar esas áreas débiles en nuestra vida. Afrontar es que somos mañosos, hay mañas y cosas, ¿verdad? Necesitamos disciplina para leer la Biblia, para orar. Necesitamos disciplina para venir a la iglesia. Malos hábitos como la pereza, ¿verdad? La pereza a veces nos roba la bendición de venir a la casa de Dios porque nos cuesta levantarnos y alistarnos. Y ya fue porque ya se acostumbró así durante la pandemia. Usted se levantaba a la hora que le daba la gana, no podíamos salir de la casa por un tiempo, ¿verdad? Y ya entonces agarró ese mal hábito, dejó los buenos hábitos de levantarse de madrugada, a leer la Biblia, a orar,
y ya se le clavó ahí, ¿verdad?, los malos hábitos. Ahora le da pereza venir a la iglesia, ahora le da pereza leer la Biblia, ahora le da pereza orar, ¿verdad? Ahora le da pereza hacer algo para Dios, ahora le da pereza diezmar, ahora le da pereza. Todo es la pereza, todo es la pereza. Yo a veces digo que no es pereza, son lombrices que tienen, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Sea astuto para atacar todos esos malos hábitos que tienes. ¿Ah? La manera de vestir ya cambió. ¿Ah? La manera de conducirse en este mundo está cambiando. No debe ser así. Otra vez repito, lo he dicho varias veces, la pandemia no nos debió haber hecho peor, nos debió haber hecho mejores cristianos. ¿Ah? Porque se supone que debimos estar confiando en Dios. Se supone que nunca debimos dejar de leer la Biblia. Se supone que nunca debimos haber dejado de orar. Se supone que cuando tuvimos la oportunidad de congregarnos, nunca debimos dejar de congregarnos. Todas las normas de seguridad, toda la limpieza del edificio, toda la limpieza de los aires acondicionados, toda la limpieza de las sillas, los termómetros, el alcohol, la mascarilla, la pantalla facial, montones de cosas, el distanciamiento, todo eso al pie de la letra. ¿Y sabe qué? Ni aún así. Eso no es afrontar la vida cristiana con astucia. Ser astutos e ir un paso más adelante de los malos hábitos. Ir un paso más adelante de aquellas cosas que no me ayudan a bien. Esas cosas, esas críticas y esas cosas en las cuales tal vez puse mi empeño y mi tiempo en estar pensando qué dicen de mí o qué hablan de mí. ¿Sabe qué? Vive la vida cristiana con decisión, vive la vida cristiana con valentía, vive la vida cristiana con astucia. Dice que David se dio prisa. ¿Cuándo? Dice la palabra de Dios en el verso 48, y aconteció que cuando el filisteo se levantó, ¿verdad? Dice, echó a andar para ir al encuentro de David. Se levantó ese hombre, imagínate ese hombre cuando se levantó. Semerendo gigante, semerendo hombrón, ese hombre fuerte, alto, con esa lanza, todo la armadura que tenía y todas esas cosas. Dice la palabra de Dios que cuando se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. No hacemos nada huyendo de aquellos gigantes que tenemos. David se dio prisa y fue a la línea de batalla. A muchos cristianos nos hace falta ir a la línea de batalla, ir con astucia a la línea de batalla y darnos prisa. Dice la palabra de Dios que David se dio prisa, rápido, ya, hay que moverse, hay que hacer algo para Dios. Hay que seguir haciendo lo que hemos estado haciendo por años en la vida cristiana, leer la Biblia, orar, congregarse, practicar todas las cosas que practicamos, hacer buenas obras, todo eso. Dice que David se dio prisa. Date prisa, arregla tu vida con el Señor. Somos astutos para otras cosas, pero no somos astutos para Dios. Refuerza esas áreas débiles que tienes, esa debilidad espiritual en que andas. Mucho por tu mala relación con Dios. Hablas con Dios, oras a Dios cuando te da la gana. Escuchas la voz de Dios cuando te da la gana. Escuchas esta clase de mensajes cuando te da la gana. No debe ser así, no debe ser así. Sé sabio y pide dirección del Espíritu Santo de Dios para que te ayude cada día. Señor, dame sabiduría. Espíritu Santo, guíeme, ayúdeme a vivir valientemente, con astucia y con decisiones para Dios. David fue muy valiente y usted sabe, el fin de la historia fue un fin emocionante. Dios dio la victoria. David agarró, dice el verso 49, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Ahí está, fue a la línea de batalla. Cristiano, no te rindas. Ve a la línea de batalla con decisión, con valentía, con astucia. No tienes por qué alejarte de Dios. Decimos a veces se fue de la iglesia. No se fue de la iglesia, está alejado de Dios. Cuando uno está alejado de Dios, entonces uno falta a la iglesia. No necesitamos nosotros alejarnos de Dios. Debemos estar en la casa de Dios. Otra vez nos encerraron 2 fines de semana, ¿verdad? Pero de alguna manera hay que seguir predicando la palabra de Dios. De alguna manera hay que seguir testificando. De alguna manera hay que seguir
viviendo la vida cristiana con decisión, con valentía y siendo astutos. No ignores las maquinaciones del diablo. No ignores las maquinaciones del diablo. No dejes que el diablo ponga malos pensamientos en tu mente. No dejes que el diablo te controle. No seas débil espiritual. Esos son los que el diablo busca fácilmente. Ama a Dios, vive para Dios. Ve a la línea de batalla. Cristo viene, Él va a venir, y cuando Él venga, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a andar por ahí con la cabeza agachado, ¿verdad? No debe ser así. ¿Sabe qué? Vive para Dios. Vale la pena, porque solo Cristo Jesús es digno. En todo lo que hacemos para Dios, Él es digno de toda honra y gloria. Vale la pena predicar a Jesús. Vale la pena vivir para Dios. Claro que vale la pena. Volvería a nacer, volvería a ser salvo, volvería a ser pastor, lo volvería a hacer, volvería a vivir para Dios, volvería a amar a la gente como le amo. ¿Sabe qué? Vea la línea de batalla, cristiano, con decisión, con valentía y con astucia. Vive para Dios. Termino con este pasaje, Romanos capítulo 8, el verso 37. Romanos 8:37, un pasaje conocido, muy conocido. Dice la palabra de Dios, antes, en Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por medio de quién somos vencedores? ¿Por medio de quién? De aquel que nos amó. Por medio de Jesucristo somos más que vencedores. ¿Sabe por qué te sientes un perdedor? ¿Sabe por qué no estás viviendo la vida cristiana con valentía, con decisión, con astucia? Porque no estás viviendo para Jesús, no estás viviendo para Cristo. Por medio de Él, dice, por medio de aquel que nos amó. Cristo nos ama tanto que un día va a venir. Y mejor sería que si Él viene mañana, que estás escuchando este mensaje, Él nos encuentre viviendo una vida en la línea de batalla. Una vida cristiana, pero en la línea de batalla. No rindiéndonos en pro y en contra, a favor y en contra. ¿Sabe qué? Pero sabiendo que Él, por medio de Él, quien nos ama, somos más que vencedores. Dios te bendiga, amado hermana, amado hermano, de quiera que estés. Cuídese mucho. Viva para Dios, con valentía, con decisión y con astucia. No te retires de la línea de batalla. Sigue peleando, sigue peleando. Oremos. Señor, te doy gracias, Padre Santo, por esta mañana. Gracias a Dios, Señor, por tu amor y misericordia. Termina el mensaje, Dios, en cada corazón. Ayúdame a mí, Dios, a seguir viviendo la vida cristiana en la línea de batalla, con decisiones, con valentía, con astucia, Dios. Bendice cada división de mis hermanos, donde quiera que estén, Dios, a quienes le has hablado. Bendice, Dios, y termina el mensaje en sus corazones, para tu honra y gloria, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, gracias por haber estado con nosotros, donde quiera que nos esté viendo. Dios me los bendiga, me los guarde y me los proteja. Dios le provea sus necesidades. Si hay algunos que están enfermos, Dios le dé muy pronta recuperación a todos ustedes. Nos vemos, hermanos, aquí en Santiago de Veraguas. Nos vemos el próximo miércoles, 6 de la tarde. Y es muy posible que si el próximo, escuche esto, si el próximo domingo es cuarentena total, todo está cerrado el domingo, entonces el culto lo tendremos el sábado en la mañana. El próximo sábado en la mañana. Así que es muy posible que no estaremos transmitiendo, pero será el sábado en la mañana. Sí, el domingo continúa cerrado. ¿Ok? Manténgase ahí en sintonía y no se olvide los cultos entre semana como el próximo miércoles, 6 de la tarde. Hasta pronto.